es presentada por los padres de la Iglesia como una mujer en la que se revalorizan la figura de la mujer en la cultura derivada de los evangelios, la cultura derivada de este género literario, histórico, salvífico que representan los evangelios. Y a partir de los evangelios, pues lo que dicen los padres de la Iglesia acerca de la Virgen María. Y hemos visto, pues, la última vez que hay una metáfora en la que los padres de la Iglesia proponen de qué manera la Virgen concibió a su Hijo Jesucristo a la manera de la ostra, a la manera en la que la concha, al aceptar un cuerpo extraño a su naturaleza, recibe en esa cavidad entre las dos valvas, recibe un granito de arena y con ese granito de arena da origen a una perla, y que tanto en el momento en que entra ese granito de arena como en el momento en el que sale, en esos dos momentos la integridad del animalito, de la ostra, no se menoscaba, no viene a menos, ya sea porque se introduce el granito de arena o ya sea porque el pescador saca de esa ostra, de esa concha, la perla que elaboró el molusco dentro de esas valvas, de esa concha. Y este ejemplo de la perla lo toman algunos de los padres de la Iglesia para referirse en qué manera la virginidad de la Virgen María no tuvo menoscabo ni en el momento en que concibió a su Hijo Jesucristo, ni en el momento en que lo dio a luz. Entonces tenemos este texto de los padres de la Iglesia en donde se nos habla de la concha como modelo de la manera en la que la concepción virginal de la Virgen concibió a su Hijo Jesucristo sin que sufriera menoscabo, y de la misma manera en que la concha, el molusco, deja ver la perla en su interior y que al dejarla salir no menoscaba la naturaleza del molusco. Y entonces también de esa misma manera la Virgen Santísima no se corrompió ni cuando concibió a su Hijo ni cuando dio a luz. Y dice este padre de la Iglesia que estamos viendo, que es San Epifanio, que la ostra no se corrompe ni cuando concibe ni cuando da a luz la perla, puesto que da a luz sin dolor una perla perfecta. Así también la Virgen concibió sin corromperse y engendrar sin dolor. Este autor, el padre de la Iglesia Epifanio, no tiene el ánimo de menoscabar el papel de la Virgen, a diferencia de lo que hacían los docetas herejes de su tiempo, porque consideraban que la Virgen había sido un mero canal. En este caso no se explicaría de qué manera el Verbo permaneció en el seno de la Virgen María durante 9 meses, y tampoco se entendería de qué manera la Virgen María cumplió las funciones de madre al contener en su vientre a su Hijo Jesucristo durante 9 meses. Y este autor, el padre de la Iglesia, que es Epifanio, rehúsa la idea de que el Verbo causó alguna lesión al cuerpo de la Virgen. Más bien, dice San Epifanio, que el Verbo conservaba íntegra e incorrupta la naturaleza de la Virgen. Por eso, en el tratado del padre de la Iglesia Epifanio,
afirma que por una parte la Virgen, a la manera de una concha, dio a luz naturalmente, y afirma también por otra parte que su matriz quedó abierta. Este padre de la Iglesia, San Epifanio, insiste en afirmar que era conveniente que María permaneciese virgen durante el parto y que en consecuencia ella no perdió el sello virginal ni sintió dolor. Es decir, que para los padres de la Iglesia, la apertura y la reconstitución del seno de la Virgen por intervención divina se mantuvo siempre intacto, a la manera como la concha que se abre para expulsar la perla y acto seguido vuelve a cerrarse. También San Epifanio insiste en el parto por dilatación, sin ruptura, que es una idea a la cual el texto sagrado se refiere cuando atribuye a Dios la capacidad de ampliar y reducir las dimensiones propias de la naturaleza femenina. Entonces, en San Epifanio encontramos esta afirmación en la que se nos pone en comparación con lo que sucede con la concha y la perla, tanto en el momento de concebir la perla, ese granito de arena sobre el que luego formará una perla, como en el momento en que la valva, la ostra, expulsa la perla de su interior. Y ese es el ejemplo que pone San Epifanio respecto de la virginidad de la Virgen, que se mantuvo intacta antes, durante y después del parto, con ese ejemplo de la perla que se produce dentro de la concha marina. En el texto de Epifanio de Salamina, que murió hacia el año 403, es decir, muere hacia el siglo V después de Cristo, pero el texto de la carta a los árabes lo escribe San Epifanio hacia el año 374 y en el cual propone algunas explicaciones para referirse a los que han sido mordidos por las serpientes venenosas, o lo que es lo mismo, el autor propone su doctrina cristiana para oponerse a las herejías que San Epifanio de Salamina enumera en su obra. Y de ahí que su texto se llame también Contra las herejías. Es un texto que escribe Epifanio de Salamina hacia el año 375 después de Cristo. Y al combatir a los herejes de su época, se comprende que los adversarios de la virginidad de la Virgen hayan afirmado esa herejía en contra de la Virgen y han querido oscurecer su gloria. Y se atreven a declarar que la Santa Virgen María, después del nacimiento de Cristo, tuvo relaciones con un varón. A tales autores herejes, Epifanio les dirige su carta a los árabes, escrita hacia el año 370. Y en esa carta a los árabes, Epifanio de Salamina explica de qué manera la virginidad perpetua de María se mantuvo incólume, sin daño, a lo largo de toda la vida de la Virgen. En esa carta, San Epifanio afirma que María permaneció perpetuamente incorrupta y arremete contra aquellos que niegan la virginidad perpetua de la Virgen.
Dice Epifanio en este texto citado por el padre, nuestro profesor Stefano de Fiores, dice la cita de Epifanio de Salamina: ¿cómo se atreven a atacar a la Virgen incorrupta que mereció llegar a ser la morada del Hijo de Dios y que fue electa entre millares de personas para ser como un vaso y una morada digna del prodigio único que es el parto virginal? Se pregunta pues el padre de la iglesia, Epifanio de Salamina, de qué manera la Virgen mantuvo su virginidad perpetua. Epifanio recurre a la interpretación de los hermanos de Jesús, que según la tradición eran hijos de un matrimonio anterior de San José, de modo pues que la expresión primogénito que en el Evangelio se encuentra para referirse al Hijo de la Virgen se ha de entender en el sentido de que la Virgen alumbró más hijos, pero esta afirmación de que Cristo hubiese tenido otros hermanos parece una falsedad, según lo atestigua el padre de la iglesia Epifanio de Salamina. Es decir, que el símbolo del parto de María es un argumento principal por el cual se comprende que la Virgen Santísima había consagrado todo su cuerpo, toda su vida, toda su historia al Dios eterno que la había invitado a ser madre, respetándole su deseo de ser virgen. Esto es lo que afirma San Epifanio de Salamina acerca de la virginidad perpetua de la Virgen. Ella mantuvo incorrupta su virginidad a causa de ese gran regalo que le regaló Dios de ser madre de su Hijo Jesucristo. Es pues lo que nos dice el doctor de la iglesia, el padre de la iglesia, Epifanio de Salamina, explicado por el profesor Stefano de Fiores. Y luego, en el siguiente tema, tenemos al otro padre de la iglesia que se llama San Jerónimo, quien, pertrechado con su extensa preparación bíblica, Jerónimo aborda el tema de la virginidad de la Virgen como argumento para evaluar la dignidad de la mujer en la cultura judía a partir del año 383, en donde San Jerónimo vive en la ciudad de Roma y escribe a los romanos que habitan en Roma, desorientados por un panfleto que escribió el hereje Elvidio. Ateniéndose a las palabras de la Sagrada Escritura, San Jerónimo interpreta en sus justos términos los pasajes en que el hereje Elvidio veía una impugnación contra la virginidad de la Virgen. Y así la frase que utiliza el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1, verso 25, que dice que María no conoció varón hasta que dio a luz a su hijo. Dice San Jerónimo que esa frase no significa que la Virgen, que José conoció a María después del parto, porque la locución griega que se traduce al español por las palabras hasta que, se emplea también para indicar un tiempo indefinido. Y dice San Jerónimo que tampoco la expresión dio a luz a su hijo primogénito
que está en San Lucas capítulo 2, verso 7, dice San Jerónimo que esa expresión de San Lucas no implica que María haya tenido, después de haber dado a luz a su Hijo Jesucristo, no implica que María haya tenido otros hijos, como se deduce de los preceptos de la ley de Moisés, en los que se entiende por primogénito el primer hijo en nacer, aunque después nazcan otros hijos. En cuanto a los hermanos del Señor, Jerónimo recuerda que en las Divinas Escrituras se emplea la palabra hermano con 4 significados diferentes. Hermano en cuanto a la naturaleza humana, hermano en cuanto a la raza, hermano en el sentido de pariente y hermano en el sentido cariñoso. San Jerónimo llega a entender que el término hermano en el Evangelio de San Lucas se refiere a los parientes. Es decir, que en el Evangelio la palabra hermano significa los parientes de Jesús, aquellos que forman parte de la familia extensa, por lo cual San Jerónimo tiene motivos para rechazar las frases del Vidio, el hereje que afirmaba lo contrario que San Jerónimo. Dice San Jerónimo: tú has contaminado el santuario del Espíritu Santo, del que tú pretendes que haya salido una cuadriga de hermanos o un montón de hermanos. Así San Jerónimo se distancia de la hipótesis propuesta por muchos autores gnósticos, herejes de su época, que afirmaban con temeridad que la Virgen hubiera podido tener otros hijos. Dice San Jerónimo: afirmo que también José permaneció virgen gracias a María, a fin de que un hijo virgen naciera de un matrimonio virginal. San Jerónimo, pues, en el año 383, afirma que la Virgen es virgen porque no tuvo otros hijos, porque el término primogénito se refiere, sí, al primer hijo de la Virgen, pero que eso no implica que la Virgen haya tenido otros hijos aparte de su primogénito. Y San Jerónimo dirige esta discusión contra un monje de la herejía gnóstica que combatía el ideal de la virginidad y negaba el parto virginal de María. San Jerónimo compara el seno de María con el huerto cerrado del que habla el Cantar de los Cantares en el capítulo 4, verso 12. Y San Jerónimo equipara el seno de María con el sepulcro del Salvador, donde no se había enterrado jamás a nadie, ni antes ni después de que fue sepultado Cristo en ese sepulcro que era nuevo. Vean pues cómo los términos en los cuales los padres de la Iglesia defienden la virginidad de la Virgen abarcan no solo argumentos que tienen que ver con la naturaleza, como es el hecho de la perla, cuyo organismo fundacional es la ostra, la concha, permite que en su interior entre un granito de arena y que con un poco de tiempo la ostra organiza todas sus capacidades para que ese granito de arena se convierta en una perla. Y cuando la ostra expulsa la perla de sus valvas, lo hace sin menoscabo de la naturaleza de la valva, sin menoscabo, sin que se vea deteriorado la naturaleza
de esa concha que ha producido tan hermoso producto que es la perla. Y así los padres de la Iglesia defienden la virginidad de la Virgen desde el punto de vista de la naturaleza, de cómo los animales actúan, y también según la filología, es decir, según las palabras que utilizan los evangelistas en el Evangelio para describir la forma en la que la Virgen Santísima se mantuvo virgen durante ese periodo, desde que da a luz a su hijo hasta que lo acompaña a la cruz. Entonces pasamos al siguiente tema, en donde la Virgen María es declarada virgen en el Concilio de Letrán en el año 649. El movimiento en favor de la virginidad perpetua de María no dejó de recibir el reconocimiento de la Iglesia. Así el Concilio de Calcedonia, que se llevó a cabo en el 451, es decir, 20 años después del Concilio de Éfeso. Éfeso se celebra en el 431 y Calcedonia en el 451. Pero en ambos concilios se afirma que la Virgen Santísima es virgen purísima antes, durante y después del parto. En Calcedonia, en el 451, se asume la fórmula nacido de María Virgen, que el concilio de Calcedonia del 451 había tomado de un texto de San León Magno, en donde San León afirmaba que la Virgen era virgen a pesar de lo que dijeran los herejes gnósticos de su época. Y así San León Magno, en su documento de León a Flaviano, explica que la virginidad se mantuvo en María incluso después del parto. Y así lo vemos afirmado por el Concilio de Constantinopla en el año 535, en donde se declara que el Verbo se encarnó de la Santa Gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María. El Concilio de Constantinopla II en el año 535 da la pauta final de cómo la Iglesia acepta la virginidad perpetua de la Virgen, porque así lo afirma. El Verbo se encarnó de la Santa Gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María. Es un texto del Concilio de Calcedonia del año 451. Y en el siguiente pasaje del texto del profesor de Fiores se nos habla de el Papa Martín I, el cual escribió contra el otro grupo de herejes de su época que se llamaban monotelitas, aquellos que afirmaban que en Jesucristo solamente había una sola voluntad y desconocían, por tanto, la comunicación de las dos naturalezas, de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en Jesucristo, en donde se afirma que en Jesucristo hay dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana. Y eso lo afirma el Papa Martín I contra los monotelitas en el Concilio de Letrán del año 649, en donde se dice: si alguno no confiesa, siguiendo las enseñanzas de los santos padres, que María es la santa,
siempre Virgen, Inmaculada Madre de Dios, por haber concebido bajo la acción del Espíritu Santo en los últimos tiempos y sin semen viril, en modo especialísimo pero real, que ella concibió al mismo Dios Verbo, el cual fue engendrado por el Padre antes de todos los siglos, y que la Virgen lo engendró de modo incorruptible, conservando intacta su virginidad, incluso después del parto. Así lo dice el texto del Concilio de Letrán del año 649, en donde se acepta definitivamente la doctrina de la Iglesia por la cual la Virgen Santísima es declarada virgen antes, durante y después del parto. Eso ocurrió en el Concilio de Letrán del año 649. En el canon tercero de ese concilio de Letrán se afirma eso, que la Virgen Santísima, bajo la acción del Espíritu Santo, concibió al mismo Dios Verbo, el cual fue engendrado por el Padre antes de todos los siglos, y lo engendró de manera incorruptible, conservando ella intacta su virginidad, incluso después del parto. Así lo dice el texto del Concilio de Letrán del año 649, referido a la virginidad perpetua, es decir, antes, durante y después del parto, la Virgen mantuvo su virginidad. Y entonces, en ese Concilio de Letrán del año 649, encontramos la lucha del Papa Martín I contra los herejes de esa secta que se llamaba de los monotelitas. Los monotelitas, como lo dice el término griego, solo aceptaban que en Cristo había una sola voluntad, solamente la voluntad divina. Y entonces no había comunicación entre la voluntad divina y la voluntad humana de Jesucristo. Y en eso consiste la herejía, que en el concilio convocado por el Papa Martín I en Letrán en el año 649, se llega a la definición de cómo en Jesús hay dos voluntades, una voluntad humana y una voluntad divina, pero que en las dos voluntades existe la unidad, puesto que aquello que quiere la voluntad humana es también lo mismo que quiere la voluntad divina. Y que por eso Cristo, teniendo dos naturalezas, la humana y la divina, tenía también dos voluntades, la humana y la divina. Y eso queda claro en el Concilio de Letrán del año 649. Vean ustedes cómo el Concilio de Letrán es ecuménico, porque con la recepción de los cánones definidos por expresa petición del Papa Martín I, los obispos de Occidente y de Oriente, en ese concilio de Letrán, es decir, ahí cerca de la Basílica de San Pedro en Roma, concretamente en la Basílica de San Juan de Letrán, ahí se llevó a cabo este concilio de Letrán en el año 649, y ahí se afirma que en la voluntad de Jesucristo encontramos dos voluntades, la de la persona divina y la de la naturaleza humana, y que por eso hay una comunicación entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo, y que por ello Jesucristo obtuvo para todos la redención, la salvación,
puesto que en él, en su persona, había comunicación entre las cualidades divinas y las cualidades humanas. Y así lo define el Concilio de Letrán del año 649, en el que se refiere a esta condena de los monotelitas, que afirmaban que en Cristo solamente hay una voluntad, negando la voluntad humana de Cristo, por medio de la cual también, uniendo su voluntad humana con su voluntad divina, Jesucristo obtuvo la redención para todos los creyentes en Cristo. Es pues lo que se afirma en el Concilio de Letrán del año 649, en donde se acepta que hay una comunicación, una concordia, una armonía entre la voluntad divina de la segunda persona de la Santísima Trinidad y la voluntad humana del cuerpecito que se generó en el vientre purísimo de la Virgen María. En el Concilio de Letrán se lleva a cabo esta afirmación de que la Virgen es virgen antes, durante y después del parto, porque en su Hijo Jesucristo existen las dos naturalezas en completa comunicación con la persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. Jesucristo hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre en el seno purísimo de la Virgen Santísima. Y entonces, al recibirse los cánones de este Concilio de Letrán, el Papa Martín I da a conocer como verdad universal para los obispos de Oriente y de Occidente el hecho de que en Cristo hay dos voluntades y una sola persona, y que por tanto la virginidad perpetua de la Virgen es una verdad de fe definida cuando menos en virtud de la autoridad del pontífice Martín I, que convocó al Concilio de Letrán en el año 649. Y así es como en la historia de la Iglesia encontramos pues la afirmación de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y que la Virgen Santísima es verdadera Madre de Cristo, es Madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que en su vientre virginal se llevó a cabo la hipóstasis, es decir, la unión indisoluble de la persona segunda de la Santísima Trinidad, el Hijo, el Verbo encarnado, y el cuerpo que en la Virgen Santísima se generó a lo largo de 9 meses, y que por ello se le atribuye la capacidad de razonar, de discernir y de tomar decisiones libres, porque en eso consiste la naturaleza humana, de ser capaz de decidir como persona, es decir, decidir tomar decisiones por su inteligencia, por su voluntad y por su libertad. Así como también se afirma en ese Concilio de Letrán del año 649, que en Cristo también funcionaba la naturaleza divina, con su voluntad, con su libertad, con su capacidad de decidir. Es pues lo que nos explica el profesor de Fiores en este tema, acerca de cómo la Virgen Santísima fue revalorada por estos padres de la Iglesia, que afirman que ella es verdadera Madre de Dios, porque lo que se engendró en su vientre purísimo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin menoscabo de la persona humana, perdón, de la naturaleza humana, que en el vientre purísimo de la Virgen Santísima se generó para que en ese cuerpecito humano se manifestara
al momento del parto, la presencia divina de Jesucristo con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad, y que por medio de esa encarnación Jesucristo nos alcanzara, nos obtuviera la redención de nuestros pecados, la vida divina, la filiación como hijos de Dios, el perdón de los pecados, la redención, la salvación, la vida eterna. Es pues lo que se decidió ahí en ese concilio de Letrán, en el año 649, donde se proclama la virginidad perpetua de la Virgen Santísima. Es virgen antes, durante y después del parto, porque el poder del Espíritu Santo así lo decidió, y en Cristo por eso veneramos a la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnado en un cuerpo humano, verdadero Dios y verdadero hombre. Desde el año 649, la Iglesia proclama su fe en la naturaleza humana de Cristo, unida a la naturaleza divina en la persona divina de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, espero que haya quedado claro este tema.